Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. En el día de hoy me encuentro con Cata de Mamá Sin Caos. Cata, muchas gracias por venir acá al podcast. Gracias a ti por tenerme acá, en verdad un honor. Oye, partamos un poco desde los inicios quizá. ¿Cómo empezaste en el mundo de la creación de contenido? ¿Qué te dio ese bichito? Yo soy abogada de profesión y estaba ejerciendo como abogada independiente desde mi casa al cuidado de mis 2 hijos. Estaba con un tercer embarazo en camino que después lo perdí y me pilla en este escenario la pandemia, encerrados en este departamento y yo con un trabajo que era claramente incompatible con mi vida en ese momento, con la crianza de mis hijos y qué sé yo. Y siempre había tenido interés por las comunicaciones. Claro. Toda la vida. Entonces dije, bueno, lo más cercano que tengo en este minuto para estar frente a una pantalla es mi celular. Sí. Y lo único que puedo aprovechar es la hiperconectividad que hay en este minuto en las redes sociales. Claro. Entonces decidí lanzarme con la creación de contenido y todo. Igual yo venía estudiando este tema hace tiempo. Desde el 2016, de hecho, todo lo que es redes sociales, estrategias comunicacionales, marketing online, pero nunca lo había aplicado para mí. Y cuando decidí lanzarme dije, ya, ok, una cosa es tener las ganas y además que el contexto en el fondo sea el adecuado, por así decirlo. Claro. Es un buen momento para meterme, pero ¿de qué voy a hablar? Y si no tengo claro cuál va a ser mi línea editorial, esta cuestión así como sube, va a bajar, o sea, va a ser un avión que se va a estrellar. Y empecé a darle vuelta y dije, la verdad es que hay muchas cuentas en redes sociales de empoderamiento femenino que lo encuentro totalmente necesario, increíble, fantástico. Y es verdad que todas las mamás somos mujeres, pero no todas las mujeres somos mamás. Y cuando se es mamá, se vive un estilo de vida tan específico, con desafíos tan propios, que en muchos aspectos sentía que el discurso de empoderamiento femenino era un poncho que me quedaba grande. Como mamá, necesitaba quizá un discurso un poco más a la medida mía. Y cuando me metía en redes sociales a buscar contenido para mamás, siempre me estaban hablando de mis hijos, de cómo alimentarlos, de cómo entretenerlos, de cómo educarlos, pero nadie me hablaba a mí. Y yo quería a alguien que se fijara en mí, que me dijera, eres importante, lo estás haciendo bien, no pasa nada si te equivocas. Y ahí decidí ser la cuenta que a mí me hubiese gustado que existiera cuando yo partí, de empoderamiento materno. Ese fue mi inicio. Oye, y es súper clave lo que decís, como hacer proyectos que uno mismo quisiese ver. ¿Cachai? Yo siento que es súper importante. Con este podcast nos pasó algo similar. Me gustaban muchos podcasts del extranjero, pero pocos en español y pocos que hablaran como más temas, no sé, profundos es la palabra, pero darle un espacio a otro tipo de contenido. Entonces, es fundamental hacer cosas que uno quisiese ver, porque también las hacís con pasión, las hacís con más energía. ¿Tú tenías referentes como de creadoras que quizá estuvieran haciendo lo mismo? Porque me dijiste que en 2016 tenías como ese bichito. Sí. ¿Habías visto a alguien o te había llamado la atención alguna persona? No tenía ningún referente de mi nicho. Creo que ahora, después de la pandemia, todas las cuentas un poco están hablando sobre la importancia del autocuidado y están volcando la atención hacia las mamás, pero en su minuto yo sentía que no, y creo que ese era también un temor que tenía, porque de repente uno dice, pucha, me quiero lanzar con algo súper novedoso que nadie lo ha hecho, y de repente tú decís, quizás lo han hecho y no ha funcionado, quizás por eso no hay, pero tuve que pasar por encima, digamos, de ese pensamiento limitante y tirarme a la piscina. Pero desde el 2016 yo lo que estudiaba eran las redes sociales. Claro. Cómo funciona este mundo, su jerga, porque en verdad es lleno de tecnicismo. Lo que sí hacía era seguir muchos coaches. Y los coaches tienen un discurso empoderador súper transversal. Y ahí sí yo sentía que podía rescatar algunas cosas y adaptarlas a mi realidad como mamá. Claro. Sí. Y hablando de eso también, y mencionaste los desafíos de ser mamá. Sí. ¿Cómo te tocó a ti? Tuviste que aprender y está muy cliché esta frase, pero al final es cierto, como que a los papás, a las mamás, nadie les enseña cómo ser mamá. Y siento que algo súper importante y que quizás sí se debiese enseñar, o quizás sí debiese haber como algo como más universal, transversal, que sea como, ok, esta es la guía. ¿Cómo te tocó a ti y cómo fue tu experiencia? Yo tuve la suerte, y voy a decir suerte, aunque va a sonar raro, pero yo tuve la suerte de... tuve una depresión fulminante unos años antes de volverme mamá. Y esa fue mi puerta de entrada a un camino de salud mental
impresionante. Empecé con terapia, empecé con psiquiatra y con psicólogo, y fue todo mi aprendizaje respecto a la importancia del autocuidado. Conceptos que yo no tenía familiarizados o los veía muy teóricos, digamos, pero no los ponía en práctica. Empecé a aprender mucho respecto de mí, y llegar a la maternidad con ese aprendizaje me di cuenta que era un privilegio, y un privilegio que no muchas personas tienen, porque en general cuando uno parte ve el positivo, ¿verdad? Voy a tener un hijo y qué sé yo, digo, bueno, tengo cierto número de semanas o meses de aquí a que la guagua nazca, entonces me voy a preparar con miras a esto. Y uno aprende sobre lactancia y sobre crianza, ¿verdad? Y sobre todos esos temas, pero pocos se vuelcan a sí mismos. Y yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer a los hijos son papás sanos. Papás trabajados personalmente. Y ese fue un regalo que yo le pude dar a mi hijo. Y después, cuando ya nacieron mis hijos, sobre todo durante pandemia, que quedó tan en evidencia los problemas de salud mental, me di cuenta que efectivamente la terapia es un privilegio al que no todos tienen acceso. Y le metí entonces fuerte ese mensaje a mis redes sociales, los aprendizajes de mis propias terapias y el trabajo con terapeutas para democratizar el acceso a estas enseñanzas. Oye, muy lindo eso. O sea, hace poco me impactó mucho un documental que vi. Se llama Stutz. Y es de Jonah Hill. Y básicamente intentó hacer la misma misión tuya en el cine. Y encuentro que es súper bacán que tú estés haciendo eso en las redes sociales. Como, ok, yo sé que... Porque el documental trata de sesiones que él tiene con Stutz. Uno de los mejores terapeutas considerado como en Estados Unidos, LA... Y como toda esa vibe, bueno, es seco, ¿cachai? Desarrolló un tema, un approach, un acercamiento a la terapia muy distinto, ¿cachai? Él decía, los terapeutas a veces no te dicen cosas tan prácticas. Dice, no, ya tenemos 12 sesiones y a veces la gente que va a terapia necesita como una respuesta o necesita una guía ahora. Entonces, qué bacán que ya he dicho, oye, ¿sabéis qué? No todos tienen el acceso a terapia, y es verdad. O sea, claro, creo que del gobierno uno puede postular, pero son meses de lista de espera y no todos tienen ese acceso. ¿Qué cosas más concretamente tú intentas transmitir en tu mensaje? Cuando yo partí con Instagram, donde le hablo a la mamá de ella para que se ponga en el centro de su maternidad e incorpore el autocuidado. Y lo hago siempre desde una mirada muy práctica, muy ejemplos prácticos, siempre bien aterrizado. Y de manera que siempre estoy pensando en que mis usuarios son mamás, por lo tanto tiempo no tienen, entonces tiene que ser súper concreto. Pero de a poco mi comunidad me fue pidiendo que también hablara sobre la importancia de ponerle límites a las personas que están fuera de la maternidad y la relación que se genera, ya sea con hombres o con mujeres que no tienen hijos. Y también ese tema de la competitividad que se genera entre mamás, esa idea de que es la maternidad y por lo tanto una sola disciplina y podemos competir entre nosotros y rankearnos. Esas ideas yo sabía que si las metía a mi Instagram me iba a desviar quizás mucho de la línea editorial y el que mucho abarca poco aprieta. Y decidí abrir entonces un TikTok. Y en TikTok ahí empezar a hablar sobre esto y defender la idea de la libertad de maternar. Que no es que las mamás podamos hacer lo que queramos con nuestros hijos, pero que podamos tener la libertad de conectar con ellos y con nosotras independiente de los estándares de perfección, del marketing, ¿verdad? Incluso de las expectativas personales. Y luego me empezaron a decir desde ambas comunidades, pucha, fantástico el tema del autocuidado y está súper claro esta idea como de ponerle límites o cómo hablarle al resto, ¿verdad? Decirle a esta mamá, esta suegra, esta amiga, no se metan, qué sé yo. Pero ¿cómo lo haces tú en tu día a día? Claro. Y ahí decidí abrir mi canal de YouTube. Y ahí es donde yo muestro mis puertas adentro, cómo lo hago en mi maternidad, cómo lo hago con mis niños, no con la idea de que me copien, pero siempre dejando en claro que existen tantas maternidades como mamás e hijos en el mundo. Y que son todas válidas, ¿te fijáis? Y que todos tenemos la libertad de poder ir viendo por aquí o por allá. Tenemos derechos a equivocarnos, tenemos derechos a cambiar de opinión, etc. Y eso yo te diría que son mis líneas editoriales. Yo tengo 6 plataformas, pero esas son las de contenido original. Oye, ¿y fuiste como escuchando a tu comunidad y adaptando y diciendo ya, estos temas tengo que tocarlos? Eso es súper importante porque si uno hace un proyecto y lo sacas como la vida al aire, no significa que eso va a ser por siempre y que nunca más va a cambiar. Uno tiene que ir cambiándolo, uno tiene que ir como mejorándolo.
Y el feedback es bacán y escuchar a la comunidad y que no sea como solo una comunidad nomás, así como números, sino que sea una comunidad activa. Tú sabes que ellos saben que tú los escuchas y tú les puedes hablar también libremente a ellos. Y quizá más como más concretamente, ¿qué cosas te llegan a diario? Como las cosas que tú veis que más se repiten, preguntas, DMs que te dicen, oye, tengo este problema, oye, no sé qué hacer, y que tú consideras que es importante hablar. Lo que más me piden son consejos, son espacios seguros para poder hacer catarsis. Espacios seguros para... Usan mucho los mensajes por interno, por las redes sociales o los mails para contarme un poco lo que les está pasando, un poco para desahogarse. Sí. Les falta una persona de confianza que saben que al otro lado no los va a juzgar, no los va a mirar feo, ni las va a hacer sentir mal, ¿te fijas? Ni les va a entregar un consejo no deseado. Yo en eso soy súper cuidadosa. Si no me han pedido expresamente un consejo, yo callo. Yo simplemente leo y le digo, te mando un abrazo, un beso, qué sé yo. Y eso yo creo que es lo que más me piden. Y me mandan tremendos testamentos en detalle donde me están contando, pucha, que perdí la paciencia con mi hija, que grité aquí, que le dije tal cosa a mi pareja, y buscan siempre ese espacio. Lo otro que me piden también mucho es consejos particulares para ellas, pero más que nada profesionales que yo les recomendaría para derivar ciertos temas. Soy súper clara, yo no soy terapeuta, no les voy a dar diagnósticos, ni voy a evaluarlos ni a usted ni a sus hijos, no sé nada de alimentación, no sé nada de rutina de sueño, pero sí confían mucho en mi criterio. Entonces me piden consejos si es que conozco algún profesional de tal o cual tema que yo los pudiese derivar, eso sí. Oye, y de acuerdo a los consejos que decís, hay mucha gente que tú le hablas, pero te querés desahogar. Y como tú decís, no están esos espacios, en especial como en la vida moderna. Y claro, como una mamá moderna, ¿cachai? Una mamá que está trabajando, que está full time y que tiene que cuidar a su hija y quizá, no sé, pierde un poco esa relación con ella porque no se ven. Pero hay muchas veces que la gente simplemente quiere que lo escuches, que la escuches. Y que no necesito un consejo. Exacto. Sí, encuentro interesante. Me ha pasado muchas veces como, claro, no encontrar esa persona o decirle un problema, pero no, en realidad como que, no sé si he cachado, pero hay personas como que habláis y no te escuchan. Y no te escucharon, güey. Sí. Y que literalmente están ahí como esperando su turno para hablar. Sí. Pero no es una conversación, sino que es como... Se están escuchando ellos mismos lo que te quieren decir. Sí. Y como que ya están pendientes de la respuesta que te quieren dar. Sí, es raro, es bien raro. Y bueno, y quizá también es raro esto. O sea, nosotros nos conocimos recién. Somos creadores de contenido, creamos contenido online. Te dije al principio que quería tocar este tema como... Hay mucha gente que quiere crear contenido online. Y quizá tú el primer video en YouTube, quizá tú el primer... poner el nombre Mamá Sin Caos y empezar a hacer reels. Y empezar a moverte y empezar a crecer tus redes. Y quizá después enseñarlo. Después podemos hablar de eso quizá. Pero... ¿Qué le diría a alguien que tiene como miedo, pero quiere hacerlo, pero tienes como estas inseguridades, o cómo te las quitaste tú? Como, ¿cuál fue tu mentalidad para crear contenido de forma libre? Lo primero fue darme cuenta de que todo lo que yo sabía, no necesariamente el resto lo sabía. Yo pensaba que no tenía nada nuevo que aportar. Que había llegado prácticamente última a la maternidad. Sí. Y que todas estas cosas que yo estaba viendo y estas cosas que había aprendido, en definitiva la gente ya las manejaba, entonces no tenía ningún sentido. Sí. Ese fue un pensamiento limitante importante que tuve durante mucho tiempo. Y cuando decidí empezar con las redes sociales, pero antes de subir contenido, y esto yo siempre lo recomiendo, es ser primero usuario de la red antes de partir subiendo el contenido. Cuando eres usuario primero, empiezas a ponerte en la posición de tu futura audiencia. Empiezas a crear contenido desde la perspectiva de ellos y no desde el ego del creador.
Que es como lo que tú decís, se trata de decir de repente las cosas y no estar pendiente siempre de la respuesta que le vas a dar, sino que estar muy conectado con lo que está pasando al otro lado. ¿Cómo voy a entregar el mensaje en un formato que sea amigable para esos usuarios? Como te digo, las mamás tenemos poco tiempo, necesito que las ideas sean claras, ¿cachai? Directo al grano. El concepto quizás de autocuidado es muy etéreo, tiene que ser algo práctico. La forma de entregarlo que sea empático. Y así fui como aprendiendo estos elementos desde la perspectiva de usuario. Y estuve meses solamente con una foto de perfil que decía mamá sin caos, ni siquiera la descripción de perfil, 0 seguidores, 0 seguidos, y yo solamente revisando otros creadores y viendo y absorbiendo de la experiencia y qué cosas a mí me gustaba ver y qué cosas no me gustaba tanto ver. Y ahí me di cuenta que ellos estaban atreviendo a compartir cosas que yo ya sabía. ¿Por qué lo comparten si yo ya lo sé? Y si yo ya lo sé, seguramente el resto también. Y veían comentarios y la gente le decía, oye, muchas gracias por este dato, no tenía idea, o se me había olvidado, mi mamá lo hacía así, ahora me acuerdo. Y dije, wow, si esta creadora se hubiese quedado con mi misma mentalidad, su cuenta no existiría. Y todas estas personas en comentarios que aprendieron y que se lo agradecen, no habrían tenido esta oportunidad. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar porque con una persona, una sola mamá, que les sirva mi contenido, yo me doy por pagar. Y así partí. Y llevo más de 1 millón de personas, más de 13 países y una experiencia muy enriquecedora. Oye, es muy bacán eso, como que haya afectado a tanta gente y yo creo que es porque era algo que yo creo que las grandes ideas, los grandes negocios o las grandes personas en general son personas que visibilizan algo que no se estaba visibilizando. Entonces las mamás tienen un trabajo gigante que quizás sí está invisibilizado y bueno, todos tenemos mamás, ¿cachai? Como que yo me acuerdo lo mucho que trabajaba mi mamá. Y me parece que mi mamá, sí, o sea, ella estudió después de tenernos, a mí y a mi hermana. Entonces, como ser mamá también implica a veces muchos sacrificios. Sí. Y es mucho amor también, o sea, el amor de mamá, sí, incomparable. Yo le tengo mucho amor a mi mamá. Y sí, yo creo que es fundamental eso, como evidenciar el trabajo que hacen, visibilizarlo, el trabajo que hacen las mamás. Tú cuando fuiste mamá, Cata, y empezaste como a conocer este mundo de ya soy mamá, ¿qué cosas te ayudaron, ya sea rutinas o como consejos o como inclusive a veces a la audiencia le gusta escuchar eso como algún objeto, no sé, como algo que te ayudó concretamente en ese proceso? Yo creo que lo que más me ayudó fue la libertad de poder elegir cómo quería hacer las cosas. Que suena raro, pero muchas mamás se sienten constreñidas a tener que educar a sus hijos igual como las educaron a ellas, o igual como dice el último manual, o el libro, o el taller de turno. Sí. Tener la libertad de poder elegir cómo quería hacer las cosas con mis hijos fue y es, hasta el día de hoy, por lejos lo mejor que me ha pasado. No tener una mamá, ni una suegra, ni un marido que esté todo el rato pauteando, que mira cómo lo hace el de al lado, o mira lo que dice este profesional, o mira lo que dicen las redes sociales. Tener la libertad de poder conectar con mi instinto. Le he podido dar a mis hijos esa libertad de tener una mamá que lleva el timón de la vida de ellos, en definitiva. El mayor tiene 5 años, recién cumplido, y son 3. Y puedo llevar el timón con esa libertad y esa flexibilidad de mente de decir, ok, ante los desafíos que se nos van presentando, cambios de circunstancias, pandemia, no pandemia, cambio de casa, la muerte de algún familiar, y todas esas circunstancias las vamos tratando con mucha libertad con mi marido. Y no estamos como pauteados o teniendo que manejarnos según lo que dice alguien más o las expectativas ajenas. Claro. Y en lo práctico, así en lo bien concreto, yo te diría que me ha servido mucho la terapia. La terapia. Pero constante. mi mejor
O sea, yo de verdad creo que la terapia debe ser canasta básica. E insisto, voy a seguir entregando todas las enseñanzas de mi terapeuta en mis redes sociales para que la mayor cantidad de personas tengan acceso a esto. Pero, o sea, si hay alguien allá afuera, y yo siempre lo digo, que está en la duda, que pudiendo ir a terapia, está en la duda si realmente ir o no, quizás no estoy tan mal, voy a esperar, ¿verdad? A colapsar para poder ir. Yo siempre les digo, vayan ahora, vayan al tiro, vayan ayer y aprovéchenlo. Para ayer. Sí, total. Y Cata, yo creo que la gente todavía tiene como este estigma de ir a terapia. Lo hablamos, igual lo hemos mencionado en el podcast. ¿Tú cómo le explicarías a alguien que nunca ha ido a terapia y que tiene ese estigma como qué es la terapia? Porque en realidad sí, o sea, se genera mucha confusión y hay mucho estigma. Sí. ¿Qué es la terapia? ¿Cómo se lo explicaría a alguien que nunca ha ido? Sí, es verdad. Muchas personas creen que sentarme a conversar de mis problemas. Y la verdad es que puedo hacer eso gratis si me siento con una amiga, ¿verdad? Y nos tomamos un café, obvio, o una cerveza, mejor todavía, claro. Un traguito en la noche. Pero la terapia no es ir a hablar de tus problemas. La terapia es diseñar una estrategia para salir del estado emocional en el que te encuentras y trasladarte a otro. Los terapeutas, en el fondo, estudian la terapia como una ciencia. Y por lo tanto, lo que están todo el rato haciendo contigo es ir diseñando una hoja de ruta. Ya. Para poder sacarte de donde estás. Muchas personas van a terapia pensando que están buscando algo para complementarse, algo que les falta. Sí. Yo siempre les digo, tú estás yendo a terapia a sacarte lo que sea que te impide ver que tú ya estás completa. Y eso es un trabajo de joyería que realizan los terapeutas a propósito de la aplicación práctica de esa ciencia que estudian. Y en tu caso en particular, por eso es tan importante. De repente los libros de autoayuda, son tremendas guías. Iluminadoras en muchos sentidos, pero al final del día no fueron creadas pensando en ti. Entonces, por eso la terapia tiene ese efecto de adaptar esa ciencia completa, que es espectacular, es maravillosa, a tu caso en particular. Es tremendísima oportunidad en la vida. Claro, no es una solución de copiar y pegar, exacto, sino que es una solución diseñada a medida para ti, sí, para tus problemas, para lo que está pasando en la vida. Sí. Pues sí, creo que es una muy buena explicación como para alguien que no la conoce. Y mencionaste recién como el tema de los libros, que siento que, claro, hay muchos libros que son muy generales y que no te ayudan. A ti en lo personal, eso sí, ¿qué libros sí te han ayudado? ¿Qué libros que has leído o documentales, o puedes mencionar ciertos recursos que quieras compartir y libros o documentales que te hayan ayudado? Yo soy fan de las biografías. Biografías. Me fascina aprender sobre la vida de otras personas, porque de todo voy sacando aprendizaje. Ya sea algo que pueda adaptar y funciona conmigo porque resueno con esa persona en términos de personalidad o vivencias, o ya sea que vivimos realidades tan radicalmente distintas que me enriquecen con otra mirada, otra visión de mundo. Entonces las biografías son por lejos mis favoritas, me encantan. Soy fanática de todos los libros que se han hecho sobre Mandela, ponte tú. Me encantan esos temas de liderazgo, me fascinan. He aprendido mucho respecto de otras religiones, por ejemplo. Soy fan de los temas, una persona que ojalá viva una vida culturalmente tan distinta a la mía, que me enriquezca enormemente. Entonces me encantan, por ejemplo, todos los personajes de Medio Oriente, Asia. Me encanta, me trastorna. Así que de eso yo te diría que soy fan por lejos. Y de los documentales me encantan las coberturas que se han hecho de startups, que están muy de moda, son muy poperos, pero me encantan esa visión porque siempre hago una... De hecho, ahora en mis redes sociales estoy haciendo una especie de bootcamp donde estoy comparando el liderazgo de los emprendedores o de startups con el liderazgo que debiésemos ejercer en nuestras maternidades. Y hago un paralelo un poco entre emprender y maternar. Entonces recojo mucha información muy entretenida de estas vivencias y de estos startups para implementarlos también en la maternidad. Qué analogía que nunca había escuchado, pero siento que igual se puede sacar cosas y... Totalmente. De hecho, yo creé una guía que se llama Maternimiento. El nombre es porque es maternar como un emprendimiento, donde pongo paso a paso justamente cómo implementar estos principios, donde tus clientes, en el fondo consumidores, son tus hijos,
tu producto es tu crianza y tu marca es como tú lo haces. Oye, me estoy riendo, pero no porque, sino que es algo, una idea que nunca se me había ocurrido. Sí. No sé, una vez escuché en un libro como la definición de la creatividad es combinar dos ideas que son aparentemente distintas, pero juntas quieres generar algo nuevo. Sí. ¿Cómo se llama? Maternimiento. Sí. Qué buena, güey. Y de maternimiento, así como el spread, como lo más general, ¿qué puntos vas tocando en maternimiento? O sea, primero dices, ok, tus hijos son como tus potenciales clientes, ¿cómo era? Sí, consumidores. Consumidores, sí. Claro. Y tu producto es tu crianza o lo que les quieres enseñar, el aprendizaje. Lo que busca la guía es, por un lado, flexibilizar un poco la mente de los papás, esta aproximación que tienen de repente a la crianza, claro. Que es como muy escuela, quizás muy de adoctrinamiento, y verlo más justamente como un emprendimiento, sí, donde los papás no son los actores principales de la vida de sus hijos, nosotros somos los secundarios, nosotros acompañamos, la vida es de él, de cada uno de ellos. Pero lo que más busca esta guía es darle las herramientas a los papás para que podamos diseñar o rediseñar la crianza de nuestros hijos hacia un sistema que sea mucho más cercano o flexible o que mejor funcione para nosotros y nuestros hijos, no solo los hijos. No se trata solo de los hijos, los papás no nos podemos restar de la ecuación. Claro. Entonces este servicialismo o esta constante como... dejarnos nosotros hacia atrás, ¿verdad? Y hacerlo todo por los hijos y ponerlos a ellos en el centro, siempre termina afectando a la salud mental de los papás. Y es un sinsentido porque los niños necesitan papás sanos. Entonces, dar con un sistema que los considere a ambas puntas y que sea lo más equilibrado a las necesidades de toda la familia, eso es un camino al éxito. Sí, sí. Y esto de estar sano y de querer... como me imagino que tu audiencia es una audiencia que está constantemente mejorándose a ellos mismos y están buscando la salud personal y empoderamiento. Que es una palabra que ahora tiene como un estigma como, empoderamiento, pero yo siento que, bueno, empoderamiento, ¿cachai? Como que está bien, ¿cachai? Sí. Querer empoderarse, ¿cachai? Y el empoderamiento puede venir de muchas formas. Desde tus finanzas personales, son temas que se tocan, hasta el conocimiento, que son tomar cursos, que son como aprender constantemente. Así uno se va empoderando. Hay ciertas circunstancias, y yo siempre lo digo porque es necesario decirlo, ¿cachai? No todos nacemos con las mismas oportunidades, ¿cachai? Todos nacemos como gay. Estas son nuestras cartas, ¿cachai? Como que... Y hay cartas de personas que les toca muy mal. Y que sí hay cosas sistemáticas. Y sí hay cosas que son más grandes que lo que... Más grandes que la persona puede combatir o salir adelante. Lo que sí es verdad es que como la fuerza humana o la palabra es... se me fue, pero es como cuando la persona quiere hacer algo, esa fuerza que tiene puede llevar muchas cosas difíciles y hay personas que logran canalizar esa energía. Tú mencionaste un poco que me gustó mucho esa palabra que dijiste como instinto, como que te conectaste con tu instinto. Sí. Y que siento que todas las cosas que haces y que has mencionado acá son cosas que apoyan a eso, a conectarte con tu instinto. Ahora, Cata, ¿nos podéis mencionar quizás los proyectos que estás haciendo ahora como ahora? Para que la gente te pueda conocer más y qué nuevos desafíos estás teniendo ahora. Bueno, el 2023 llegó con todo. Sí. Porque, bueno, me logré asentar bien en mis redes sociales. Así que en el verano firmé un contrato con una editorial que me contactó para escribir un libro.
Y la verdad es que salir de esta zona de confort, yo salvo los posts, no he escrito ni un horóscopo, entonces les dije que yo no tenía experiencia en esto, pero ellos confían en mí. Y esto es algo que también mi comunidad me había estado pidiendo hace tiempo. Ojalá algo ordenado donde poder acceder a toda esta información, ordenadito por temas y qué sé yo. ¿Cómo se va a llamar? ¿O todavía no tiene nombre? No tengo idea, todavía todavía no tiene el título, eso lo estoy dejando para el final. Pero estoy justo en la etapa donde ya terminé de escribir los capítulos, empiezo con el pimponeo con la editorial, como todo el hilado fino. Bacán. Y espero con ellos lograr dar con un nombre y todo el cuento. Y también pretendo lanzar ahora en junio un curso online con sistema de suscripción mensual para quienes quieran crear contenido en redes sociales. Entonces también estoy buscando un poco democratizar todo este contenido, o sea, todo lo que yo he aprendido desde el 2016 a través de cursos que he tomado, de asesorías y mentorías que he tenido y de mi experiencia personal. Entonces, todo ese conocimiento lo quiero canalizar y lo estamos haciendo junto con una amiga que ella también es creadora de contenido y lo vamos a hacer juntas para poder entregar a través de estas como cápsulas. Claro. No sabemos todavía con qué periodicidad, pero todas las semanas, en el fondo, cápsulas con documentos adjuntos, lo más enriquecedor posible y, de nuevo, siempre desde una mirada muy práctica, muy concreto. ¿Cachai? Como directo al grano, una herramienta a la vez o un tema a la vez que sea relevante para poder emprender. Porque muchas personas quieren emprender en redes sociales. La economía no está fácil, especialmente las mamás tienen hijos y buscan algún trabajo que sea más compatible con la crianza y no la jornada laboral rígida, digamos, que muchas tienen. Entonces, para poder hacerlo bien desde el comienzo o quienes ya partieron, que puedan corregir en el rumbo para que todos podamos crecer en el fondo. Ese es el objetivo. ¿Y este curso se viene ya pronto? ¿Ya está disponible? En junio ya lo queremos lanzar. Ya, buenísimo. Y es como un curso como donde vaya acompañado, tiene material audiovisual o es como cápsulas. Sí, son cápsulas grabadas con documentos, PDFs, descargables, qué sé yo. Más estamos viendo cómo generar instancias, pero eso yo creo que los vamos a hacer por nicho. Entonces, por nicho, generar instancias de encuentro presencial y otros online para poder generar también comunidad, porque el trabajo en redes sociales puede ser muy solitario. Sí, no, es verdad. Y generar comunidad, esas instancias sirven. Siento que sirven mucho, ya sea online o ya sea a veces físico. Físico es un poquito más complicado y sí, de hecho se me ocurrió una idea hace poco, pero después me dijeron, bueno, físicamente hacer algo igual es complicado, necesitas hacer muchas cosas y necesitas hacerlo bien. No es que no se puedan hacer, pero se tienen que hacer bien. Pero genial que estés como compartiendo todo esto y bueno, y tus redes son Mamá Sin Caos en todas las redes sociales. Todas, sí. Yo al tiro me reservé el nombre en todas las plataformas. Tengo hasta Twitch, pero nunca he subido nada. Pero lo tení guardado. Obvio, lo tengo todo. Oye, muy buen nombre. Siento que lo dijiste al principio y que es un consejo. Partiste muy de nicho y te fuiste abriendo. Yo creo que esos son los mejores proyectos, como los que parten con un nicho increíblemente pequeño, pero se van abriendo y van creciendo desde lo particular hasta lo general, desde lo micro a lo macro. No al revés, porque es muy difícil hacerlo al revés. Te pierdes en la masa, pero si partes muy de nicho, la gente se acuerda y la gente, en vez de swipe, como que lo vuelve y dice, a ver, voy a ver qué dice Mamá Sin Caos, que básicamente el nombre me lo está diciendo, ¿cachai? Sí, yo creo que es un consejo y algo que tú hiciste muy bien. Y me gusta mucho el nombre. Gracias. Oye, Cata, darte muchas gracias por haber venido a Conexión Creativa. Partimos, quizá esta es la tercera temporada, nos tomamos un break. Y nada, con todo igual, como tú dijiste, el 2023 hay que darlo con todo. Todo. ¿Algunas últimas palabras, un último tema? No sé si quieres decir algo. Quizá hacer un llamado a todas las mamás allá afuera. Igual me siguen muchas mujeres sin hijos, porque dicen que mis consejos son súper transversales y las ayudan un montón. Pero yo le hablo específicamente a las mamás, entonces hacer un llamado quizás a las mamás a que se atrevan a ponerse en el centro de su maternidad, se atrevan a incorporar el autocuidado como un hábito y que al menos me den una oportunidad
porque de repente puede haber algunas que digan, no, esto es un imposible. Bueno, que me den una oportunidad, que entren a revisar un par de videos sin compromiso, pero a ver si los logro convencer de que este empoderamiento no es en un sentido peyorativo ni a costa de los hijos, sino que en verdad puede ser un tremendo acto de amor y una tremenda ayuda para ellas y para sus familias. Así que sí. Oye, quería preguntarte una última cosa. Que ¿sabéis que he visto harto? Y que es muy personal la pregunta, yo la puedo hacer. La podemos cortar, sí. Dale. Pero ¿sabéis que he visto? Y me han mencionado y quizás porque, no sé, quizás estoy sesgado, pero he escuchado a muchas mujeres decir, muchas amigas cercanas, mucha gente me ha dicho, ¿sabéis que no quiero tener hijos? Y me dan muchas razones y quizás en un momento tú tampoco querías tener hijos y algo conectó, no sé. Pero, como ¿qué le diría a esas mujeres? Porque lo acabáis de decir, como te siguen igual muchas mujeres que no tienen hijos aún, que quizás están con la duda, no sé. Como, ¿qué le diría a alguien que está como en esa posición? Y siento, y no quiero que esto se malinterprete, porque siento que ser mamá también es muy único, también es muy personal. Pero quizá hablando desde eso que tú viviste, ¿qué le diría a una mujer? Yo soy 100% pro a la libertad de elección de las mujeres. 100%. O sea, si no quieres ser mamá, no lo seas. Sí. Así de simple. Y esto yo lo vine a entender cuando me volví mamá. Hay que vivirlo para entenderlo. Y yo creo que las mamás somos las más pro elección, ¿ya? Sí. Pero sí, efectivamente he recibido muchos testimonios de mujeres que me dicen, yo no tengo hijos, no quería tenerlos, pero te sigo y me empiezo a dar cuenta que quizás es una opción viable para mí si es que lo veo como lo estás viendo tú. Muchas veces sienten que no es para ellos porque la mirada que les han dado o las experiencias cercanas que han tenido son justamente este prisma constreñido de la mujer servicial que se tiene que postergar y poner a los hijos en el centro, y esa mujer se pierde. Y obvio, o sea, yo tampoco quisiera, ante el miedo de perderme. Pero no existe tal si es que lo miras desde otra perspectiva. Y esa es la mirada que yo entrego, solamente eso. Oye, muy, muy buena mirada, y sí, es algo muy personal. Y claro, como tú le decís, como ¿cuál es la palabra? La que quiera. Sí, la que quiera. Como Cata, muchas gracias por venir a Conexión Creativa. Aquí termina un nuevo episodio de Conexión Creativa y nos vemos en el siguiente. Chao. Muchas gracias. Qué triste, me encantó.